por el analista Juan Sangüesa, quien nos mostrará las herramientas para detectar vulnerabilidades y verificar si éstas han sido correctamente mitigadas. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas, bien aquí. Muchas gracias, Caterina. Por participar con nosotros, así que yo me retiro, te dejo ahí para que nos puedas empezar a contar y mostrarnos en este taller práctico la seguridad para los sitios web. Bien. Ya. Yo tengo una presentación. Como decía Caterina, les voy a mostrar diferentes herramientas con la cual hacer análisis de los sitios web. Ya. El objetivo de este taller, aclarémoslo de inicio, es principalmente enfocado hacia gente que tiene poco o ningún conocimiento sobre el análisis de vulnerabilidades web. Los veteranos aquí que estén presentes pueden tomar esto como más bien una ayuda de memoria. Idealmente espero que también puedan conocer alguna herramienta o alguna forma diferente de utilizar las herramientas que ya tienen. Como requerimiento, yo voy a asumir que ustedes tienen alguna distribución orientada a seguridad, como puede ser Kali Linux o como puede ser Parrot, que son dos sistemas operativos que han sido construidos para realizar análisis de ciberseguridad. Ustedes también pueden utilizar alguna otra distribución de Linux, como podría ser Ubuntu, y luego instalar las herramientas particulares según la necesidad que ustedes tengan. Entonces, primero veamos una pequeña clasificación de las vulnerabilidades con el objetivo de obtener una imagen más clara de las vulnerabilidades y su causa, ¿ya? Esta tabla que hay acá es una tabla de construcción propia, utilizando la fase de introducción de la vulnerabilidad según el CWE. Entonces, como pueden ver acá, no necesariamente todas las vulnerabilidades son, por ejemplo, culpa de lo que podría ser la programación. Algunas se pueden deber a un mal diseño o a una mala operación, o también a una falta de plan de mantención, por ejemplo. Los XSS, por ejemplo, generalmente suelen ser problemas exclusivos de programación, pero, por ejemplo, un bypass de autenticación puede ser debido a una deficiencia en el diseño o a una deficiencia en programación. Pero, por ejemplo, el HSTS, que fue mencionado en la exposición anterior, es generalmente debido a un problema en la operación y configuración de los servidores. Entonces, en este taller se van a realizar múltiples demostraciones utilizando un pequeño laboratorio que armé para la ocasión. Se van a hacer primero una muestra sobre búsqueda web, sobre resultados que ya capturamos, con AMAS y Sublister. Luego vamos a revisar vulnerabilidades de programación utilizando el WhatsApp. Luego vamos a pasar a vulnerabilidades de infraestructura. Las vulnerabilidades de infraestructura no están dentro del alcance en sí de la presentación, pero de todas formas pueden ser, vamos a tocar unas pinceladas sobre NICTO y Nmap como para poder entender y utilizar estas herramientas. Luego vamos a ver vulnerabilidades en el software externo. Esto es software que no ha sido producido in-house. Lo vamos a hacer revisando el WP-Scan sobre una instalación WordPress. Luego pasamos a vulnerabilidades de diseño, donde voy a mostrar algunas técnicas de enumeración de archivos, como por ejemplo los repositorios Git y DirSearch, que son dos herramientas, pero vamos a ver muchas más herramientas cuando lleguemos a esta sección. Y finalmente vamos a ver el uso del proxy interceptor para poder realizar una subida de archivos no autorizada, para explotar un XSS y explotar un path traversal. Y también, bueno, vamos a ver un poco de fuerza bruta utilizando Hydra. Entonces, el primer paso a la hora de realizar un análisis web, esto es independiente de que ustedes estén como CISOs o como analistas, es siempre definir el alcance y definir cuáles son aquellos sitios que ustedes pueden atacar o aquellos servidores que ustedes pueden atacar o no pueden atacar. Para este caso en particular, nosotros vamos a definir que el alcance es una institución, por lo tanto, es necesario comenzar obteniendo una lista de sitios y subdominios de la institución. También en la práctica hemos encontrado casos donde
el área operativa a veces no tiene un listado exhaustivo de todos los sitios que posee la organización, o que se haya olvidado de estos listados. Hay que tener en cuenta que hay algunos, por ejemplo, aplicativos que a lo mejor se guardan en la nube, entonces eso es un listado separado a lo que podría ser revisar simplemente la configuración de los servidores que tienen. ¿Ya? Entonces, como consecuencia, es siempre conveniente antes de comenzar a hacer el ataque, realizar una búsqueda de dominios y subdominios y tener una imagen general de la superficie de ataque. En el caso de... Hay que entender que si uno encuentra una vulnerabilidad en un servidor en particular, a pesar de que pueden ser aplicaciones web distintas, si una de estas aplicaciones es críticamente vulnerable, por medio de esta vulnerabilidad en un subdominio, es posible saltar hacia el servidor general y afectar otros sitios que puede que sean más críticos dentro de ese servidor. Para realizar estas búsquedas, bueno, las herramientas que estamos entregando aquí son todas open source, están todas disponibles en Kali Linux. Nosotros utilizamos el AMAS y utilizamos Sublister. Es buena práctica en todo lo que sea análisis web, realizar, en caso de que usen herramientas, es realizar varios análisis con varias herramientas y luego comparar y contrastar resultados. En particular, AMAS y Sublister por lo general suelen encontrar resultados que son diferentes. Entonces, en la práctica lo que se realiza es hacer estas dos búsquedas por separado y luego hacer una fusión de estos archivos. Los comandos que tenemos acá, el AMAS Intel, CIDR, para gov.cl, encuentra todos los subdominios que estén en estas IP utilizando técnicas OSINT. AMAS Enum encuentra en particular subdominios que estén asociados al sitio.cl. Y el Sublister, al igual que el Enum, también encuentra subdominios que estén relacionados a sitio.cl. Todo esto es realizado por medio de consultas OSINT. Hay también otras herramientas como Subbrute que pueden encontrar subdominios por medio de ataques por diccionario, que también son un plus interesante a la hora de encontrar el alcance total, la superficie total del ataque. Aquí tenemos dos ejemplos de resultados. Este es el resultado de AMAS Intel sobre la IP 163.247 con gov.cl. Encontramos todas estas aplicaciones web, páginas web asociadas a este IP. Y sobre el interior.gov.cl encontramos todos estos subdominios solamente usando la herramienta AMAS. Y aquí están los resultados con Sublister para interior.gov.cl. ¿Ya? Estos son resultados parciales, pero si ustedes realizan la búsqueda por su cuenta en sus sistemas operativos, se van a dar cuenta que los resultados no son iguales en ambos, utilizando ambos aplicativos. Por lo tanto, por eso es que es conveniente fusionar los resultados como entrega final. Ya, entonces comencemos con lo que son las vulnerabilidades introducidas por la programación. ¿Ya? Aquí vamos a definir que estos son defectos genéricos efectuados por el equipo de desarrollo. Principalmente los vamos a encontrar en listados como el CWE. Y aquí se recomienda utilizar una herramienta como OWASP SAP. Cabe recordar que toda inspección de seguridad, utilizando herramientas o escáneres, puede traer consecuencias negativas al sitio, como puede ser indisponibilidad de servicio e inyección de data basura. En particular, también se tiene que evaluar correctamente si el sitio puede, por ejemplo, soportar la carga que se le va a realizar. Existen los casos donde con sistemas que son legacy o sistemas que son más bien con poco recurso, un escaneo incluso ni siquiera de un servidor, sino que de un computador personal, es capaz de bajar el servidor. También es recomendado que el escáner, como no tiene conocimiento de, por ejemplo, para pasar un CAPTCHA, entonces al momento de usar el escáner se desactive el WAF y se desactiva el CAPTCHA, obviamente solamente para el IP del escaneo, no para todo el mundo. Y también, por si acaso, que se realice un backup de la base de datos. Muchas de las pruebas que realiza SAP son pruebas donde
inyecta, por ejemplo, data basura, por ejemplo, para encontrar inyecciones SQL o para realizar ataques de XSS almacenado. Esto significa que, claro, si no se tiene un backup de la base de datos podría quedar dañada, en el peor de los casos, de forma permanente. Entonces, comencemos primero con el primer laboratorio. Bueno, mencionando la idea de usar un escaneador sobre utilizar una búsqueda manual, es que un escáner permite cubrir una gran cantidad de terreno muy rápidamente y tener una imagen general sobre cuál es el estado de seguridad del sitio. Pero es muy importante configurar correctamente el aplicativo y después de obtener el resultado del escaneo, revisar el resultado de estos para asegurarse de que el escáner haya realizado las pruebas que el analista quería que se realizaran. ¿Ya? Entonces, comencemos con el primer laboratorio. Esta es la herramienta SAP. Ustedes la pueden ejecutar en Kali Linux simplemente buscando SAP. Le inician acá. Y se inicia SAP, va a pedir generalmente actualizar sus módulos, lo cual también es buena práctica que se realice. Y con esto ya quedaría listo para el análisis. Vamos a revisar este pequeño sitio de administración. Tiene un login. Nosotros vamos a comprobar que si nosotros colocamos algo que no es un root, colocamos un password, cualquier cosa, nosotros recibimos un error diciendo que ingrese por favor el valor como root. Vamos a ingresar un root con formato de root, un password, hacemos login y vemos que el usuario y el password son incorrectos, no los tenemos, así que nada que hacer en este caso. Entonces, primero vamos a revisar este sitio utilizando la función automática de SAP. Nosotros copiamos la URL, nosotros aquí hacemos clic en Scan automatizado, pegamos la URL y con esto comenzamos el ataque. Primero hace un spider, más adelante voy a hablar un poco sobre las funciones de spider, pero aquí ya está comenzando a realizar un scan. Y en este menú, nosotros tenemos la cobertura, lo que encontró lo que encontró durante este escaneo. Tenemos también el historial de request. Las búsquedas, esto es muy útil, por ejemplo, para comprobar que, para buscar a lo mejor algún dato interesante que se haya encontrado durante el escaneo. Y en las alertas se tienen lo que son el resultado del escaneo. En este caso nosotros encontramos estas 5 vulnerabilidades. Tenemos esta vulnerabilidad de tipo Extreme Option Header Not Set, también conocida como clickjacking. Ya, la vulnerabilidad clickjacking nos permite embeber el sitio web que queremos atacar dentro de un iframe, lo cual se puede usar para robar clics de los usuarios y hacer, por ejemplo, que hagan clic en una opción que ellos no querían. Tenemos también la ausencia de tokens anti-CSRF. La cookie está mal configurada, no tiene el flag HTTP only. El flag HTTP only permite que la cookie solo sea enviada en el caso de que en las solicitudes HTTP y no, por ejemplo, que no pueda ser llamada por medio de un JavaScript malicioso. Tampoco tiene el atributo SameSite y también falta el header XContentTypeOptions. Sin embargo, esta no es todas las vulnerabilidades que tiene el sitio. En efecto, nosotros aquí podemos ver la cobertura y si nosotros analizamos la cobertura, nosotros podemos ver aquí el request que envió SAP y podemos ver la respuesta que tuvo. Si nosotros vemos el request, nosotros podemos ver que el username que se envió es SAP y el password que se envió es SAP. Si nosotros probamos con esos parámetros, vamos a encontrar que recibimos el error de ingresa el valor como root. Esto quiere decir que no necesariamente con este input se ha podido obtener todas las vulnerabilidades posibles, porque es posible que, es bastante común, que el aplicativo primero valide el input que se le realiza y luego, por ejemplo, realice consultas hacia lo que es las capas inferiores
o hacia la base de datos. ¿Ya? Entonces, para solucionar este problema, SAP tiene un modo que podríamos llamar modo guiado, en el cual se le entrega el conocimiento del sitio a SAP para que SAP pueda recorrer el sitio. ¿Ya? Como vimos anteriormente, SAP ingresó SAP como username. Sin embargo, se pedía un root. SAP no tiene conocimiento para reconocer qué es lo que es un root o cuál es el formato de un root. SAP ni siquiera es un producto nacional, entonces tiene grandes dificultades para hacer eso. Entonces, para solucionar esto, nosotros le podemos entregar una manera de generar una consulta válida al sitio, y esto se puede realizar configurando SAP, utilizando el proxy interno que tiene, y luego configurar el navegador para que redirija las consultas hacia SAP. Y esto último lo podemos lograr utilizando un plugin como Foxy Proxy. Entonces, volvamos a nuestro laboratorio. La idea aquí entonces es que nosotros tenemos nuestro navegador va a realizar la solicitud, luego WhatsApp va a capturar esa solicitud y la puede comenzar a guardar. Y luego puede salir hacia el servidor objetivo. Esto también puede ser usado para interceptar solicitudes, lo cual vamos a ver más adelante en la presentación. Ahora lo vamos a utilizar solamente para ver el guardado. Entonces, esa configuración nosotros la podemos encontrar en Tools, la podemos encontrar luego Options. Si buscamos Proxy, encontramos Local Proxies. Local Proxies contiene que el proxy de SAP tiene la dirección localhost, y el puerto que está utilizando es el 8085. Generalmente, por defecto, es el puerto 8080, pero yo estoy usando el puerto 8080 para otra herramienta. Entonces, lo dejé en el 8085. Luego, ustedes pueden ir al navegador, y en el navegador, en opciones, ustedes pueden configurar como un nuevo proxy, y ahí colocar los datos, pero dado que muchas veces durante los análisis de sitios web uno va a estar constantemente cambiando proxies porque quiere, por ejemplo, guardar las solicitudes de SAP, o a lo mejor no las quiere guardar porque quiere inspeccionar más el sitio, entonces uno puede utilizar una extensión como Foxy Proxy en Firefox. Esto aquí ustedes lo instalan, y en las opciones ustedes pueden entregar los datos de SAP, aquí como pueden ver, localhost, puerto 8085, y luego con esto ustedes pueden llamar a... se perdió la página. Aquí ustedes pueden llamar luego al proxy que necesiten. Entonces, en este caso lo colocan con SAP, que es la configuración anterior, y si ustedes ahora ingresan un número, ahora un root correcto, ingresan un password, y ustedes le dan guardar. Como estábamos anteriormente, vamos a hacer un mensaje error, pero si ustedes revisan la cobertura de SAP, ahora ustedes van a ver este nuevo request, donde se hace el post hacia login admin y se entrega el username que ustedes ingresaron y el password admin. Es decir, ahora tendremos otro mensaje de error. Y vamos a ver ahora si es vulnerable a otras vulnerabilidades, como podría ser inyección SQL. Ustedes en esta herramienta, ustedes pueden dirigir un escaneo solamente hacia un punto en particular. Esto lo pueden hacer tomando esta solicitud, haciendo clic derecho, Attack, y utilizando ActiveScan. Aquí ustedes pueden cambiar configuraciones, cambiar los los vectores que ustedes quieran probar. También ustedes aquí en Policy pueden decir, por ejemplo, yo quiero solamente probar inyecciones SQLs, o solo quiero probar XSS. También pueden configurar rápidamente si ustedes quieren enviar, modificar la fuerza del ataque. Cuanto más fuerte el ataque, más tiempo va a tardar la revisión. Estamos hablando de que una revisión pequeña puede tardar, por ejemplo, 2 horas, versus una completa insane puede tardar 8. O sea, es una diferencia es una diferencia significativa. Ustedes pueden de golpe también utilizar esto para aplicar, aumentar la fuerza de todo el escaneo.
pero lo dejaremos en default. Y ahora, como estamos configurando solamente atacar a login admin, solo se va a hacer la prueba sobre login admin. Entonces comenzamos el scan. ¿Ya? Y nosotros aquí podemos ver que ya apareció una nueva alerta. Aquí también podemos ver que apareció esa nueva alerta. Y cuando revisamos, encontramos que tenemos una vulnerabilidad de tipo SQL injection. Entonces aquí tienen la URL que es vulnerable, el riesgo de esta vulnerabilidad, la confianza que tiene SQL, perdón, o WhatsApp en haber encontrado esta vulnerabilidad, el parámetro que era vulnerable, en este caso era password, y el ataque realizado. Aquí también ustedes pueden ver, este fue el ataque realizado utilizando admin y colocando la forma codificada de decir 1 igual 1. Ustedes pueden comprobar esta vulnerabilidad luego tomando este payload, en este caso, colocando el root que decía, y pegan el payload y tendría que haber arreglado eso. Pero en todo caso, la vulnerabilidad en cuestión es una vulnerabilidad de tipo SQL. Como pueden ver, bueno, eso también demuestra que tiene una vulnerabilidad de tipo Application Error Disclosure. Ya, en particular, esta vulnerabilidad en sí es un texto común para poder hacer bypasses en el login. Entonces, volviendo a la presentación, es muy importante que cuando ustedes estén realizando una revisión, ustedes se vayan fijando bien en lo que estuvo haciendo SAP y cuáles son los resultados de este escaneo, viendo eso mismo que mostré anteriormente, viendo los requests y viendo los resultados. También pueden ver la cobertura. ¿Ya? Esto es revisar si el sitio en sí recorrió todo lo que ustedes querían que recorriera, porque es posible, por ejemplo, que el sitio tenga un CAPTCHA. Entonces, SAP no va a poder superar el CAPTCHA y por tanto va a tener que salir hacia, por lo tanto, el escaneo cuando ustedes revisen la cobertura va a ser un escaneo mínimo, va a ser una cobertura muy pequeña. Ustedes también pueden ver que el tiempo de escaneo probablemente sea cuestión de minutos versus una prueba completa que puede tardar horas. Entonces, también es muy importante que se revise bien la cobertura después de haber realizado la prueba y también esto significa que el analista o encargado de ciberseguridad que quiera revisar el sitio utilizando esta herramienta debe tener conocimiento profundo sobre el funcionamiento del sitio para poder suplementar la, la revisión que está haciendo con el conocimiento técnico o el conocimiento de negocio necesario. Por ejemplo, tiene que conocer cuáles son los puntos en los cuales se pide, por ejemplo, un dato que podría ser un teléfono y que SAP colocaría SAP, si no entiende que es solamente de número, o los datos o los campos donde se solicite un root, o los campos donde sea, por ejemplo, un número entero, pero un número entero acotado entre solo ciertos valores. Entonces, el analista tiene que haber recorrido el sitio antes y tiene que haberse empapado de ese conocimiento para después entregárselo a la herramienta y que la herramienta pueda hacer una revisión efectiva del sitio. SAP en sí tiene dos grandes debilidades. ¿Ya? La primera vulnerabilidad que tiene es la primera debilidad que tiene es que SAP es muy paranoico a la hora de realizar las revisiones. Entonces entrega una gran cantidad de falsos positivos. Yo he leído estudios donde se ha comparado SAP con otras herramientas, incluso algunas herramientas de pago de escaneo de vulnerabilidades, y SAP por lo general puede conseguir un resultado mejor, pero también estamos hablando de quizás el doble de falsos positivos. Es muy paranoico a la hora de encontrar vulnerabilidades. Ahora, en el ámbito de la ciberseguridad, quizá aquí ser paranoico es mejor que ser que ignorar las alertas y terminar con un sitio críticamente vulnerado.
La otra gran debilidad que tiene SAP es que SAP está orientado a encontrar las vulnerabilidades que están relacionadas con el OWASP Top 10 y que por lo tanto tiene muy poca tecnología relacionada a encontrar problemas específicos con tecnología implementada. Es decir, por ejemplo, no hace una búsqueda en el caso de que hay un sitio con WordPress, no realiza una búsqueda de plugins desactualizados. No realiza tampoco búsquedas de, a lo mejor, servicios o consolas de administración expuestas. Ya, existen otras herramientas para realizar eso. Entonces, las vulnerabilidades externas, ya, que son estas que OWASP no puede encontrar, ya, las vamos a dividir en dos grandes categorías. La primera es la vulnerabilidad que relaciona a la infraestructura, que podría ser, por ejemplo, un Apache, y las vulnerabilidades de software externo, que son software externo que uno usa como base para generar su sitio, como podría ser WordPress o Joomla. Entonces, como decía al principio de la presentación, la vulnerabilidad de la infraestructura en sí no van a ser un punto importante en esta presentación, porque existe otra rama que son todos los ataques a través de red, que se encarga más de encontrar, realizar los escáneres de puerta y atacar estos servicios en particular que pueden que estén abiertos. Aquí estamos concentrando solamente en análisis a sitios web, pero de todas formas voy a mostrar el uso de Nikto y también mostrar un poco del uso de Nmap. ¿Ya? Aquí están los comandos que nosotros recomendamos, pero por supuesto, o sea, conforme a que ustedes generen también más conocimiento sobre el uso correcto de la aplicación, van a poder decidir cuáles son los parámetros y qué tipo de revisiones quieren que sea. Entonces, Nikto, menos host, y aquí vamos a 92, 168, 56, 102. Y con esto, Nikto comienza a realizar sus pruebas. Nikto, en particular, si no me equivoco, realiza más de 10.000 pruebas con respecto al sitio, probando diferentes configuraciones de vulnerabilidad, diferentes malas configuraciones de servidores. En nuestro caso, nosotros exponemos que es un Apache y exponemos la versión del Apache. Esto es sensible porque puede que esta versión hoy no sea vulnerable, pero el día de mañana puede que lo sea, y podría permitir que un atacante realice un ataque sobre este Apache en particular. Igual que SAP, no tenemos el anti-clickjacking y tampoco tenemos el header XSS protection. Este, si no me equivoco, solo usado para ciertos navegadores, creo que solo lo usa Internet Explorer. También no tenemos directorio CGI. Tenemos también la lista de verbos que se permiten. Esto es bien interesante en caso de que haya, por ejemplo, un put, porque un put nos podría permitir, si la configuración del servidor lo permite, subir un archivo malicioso. Y también encontró varias otras carpetas que pueden ser accesibles, como CSS. Encontró que hay listados de directorio en CSS. Encontró un info.php y encontró un repositorio Git. El repositorio Git también lo vamos a revisar un poco más adelante en la presentación. Pero bueno, esto es también complementando todo lo que entregue WhatsApp. Es más, por otra parte, ejecutamos también. En este caso, no hay mucho que mostrar. Este servidor en particular es solamente de... Este servidor debería tener solamente el puerto 80 abierto. Lo pueden ver ahí. ¿Ya? Luego, con este puerto ya encontrado, bueno, hablando un poco de esto este es detalle de una presentación mucho más sofisticada, pero SS nos permite hacer conexiones SYN y P-P le damos la orden a Nmap que revise todos y cada uno de los puertos que hay en este servidor abierto. En este caso solamente está el puerto 80. Con este listado de puertos, nosotros podemos luego solicitar solamente que al puerto 80 se realice otra serie de pruebas para ver qué vulnerabilidades
o qué información interesante podemos rescatar del sitio. SB, en particular, intenta encontrar la versión de los servicios que están expuestos. SC ejecuta una serie de scripts para también encontrar vulnerabilidades del sitio. Y -O intenta obtener la información del sistema operativo que está siendo ejecutado en el servidor objetivo. Aquí podemos ver que en el puerto 80 se encuentra que hay una patch HTTPD 2.4.41, que es la información que nosotros teníamos en el header. Encontramos también un repositorio Git, que también lo vamos a atacar a continuación. Este servicio, este script en particular también encontró nuestras credenciales para ese servidor. Y también se detecta una versión del sistema operativo que está siendo ejecutado. Es un Ubuntu, pero ahora sabemos que es un Linux 4.15 a 5.6. Entonces, entonces una gran cantidad del software que actualmente está instalado, no solo en general, en Internet también, son software de administración, como puede ser WordPress, como puede ser Drupal, como puede ser Moodle. Utilizar un software externo puede significar un gran ahorro en lo que es tiempo y costo de la implementación. Y también nos permiten tener acceso a un gran nivel de calidad. O sea, no olvidemos que WordPress es un producto realizado, que se usa en todo el mundo, que tiene varios desarrolladores que están continuamente realizando mejoras de seguridad, ¿ya? Pero como consecuencia hay que siempre tener un plan de actualización con respecto a estos software. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que todos estos software externos también pueden tener vulnerabilidades, a pesar de que nosotros podríamos decir que sí, son un equipo grande que se dedica a hacer esto, también también tienen sus errores, ¿ya? Y estas vulnerabilidades, al ser de software externo, estas pueden ser descubiertas, publicadas y luego explotadas. Entonces, aquí nosotros tenemos un listado de sitios con de vulnerabilidades descubiertas de software público, CPI Details, ExploitDB, Rapid7, PacketStorm Security, algunas también tienen exploits. Entonces, un atacante podría descubrir nuestra versión de WordPress, por ejemplo, y tomar algunas de estas vulnerabilidades, tomar algún exploit contra esa versión en particular de estos sitios y utilizarla en contra de nosotros. No solo eso, sino que también encontramos que en la práctica existen muchos bots, los cuales se dedican a buscar sitios en todo Internet que estén con las versiones vulnerables, utilizando a veces 0 days, lo cual permite que un atacante pueda generar gran cantidad de daño en muy poco tiempo. Y también hace que el tiempo que tenemos disponible para parchar el sitio sea un tiempo bastante limitado. Entonces, todo lo anterior no solo aplica a lo que es el software base, es decir, la base sobre la cual nosotros construimos nuestro sitio, como puede ser WordPress, sino también para los plugins que utiliza WordPress. Los plugins en particular muchas veces no son elaborados por un equipo de desarrollo que es maduro y por lo tanto no hay garantía de que sigan las mejores prácticas de desarrollo seguro. Y como consecuencia de eso, también hay que tener una política con respecto a la instalación de plugins y software externo complementario. Esto es, no solo se tiene que hacer varias políticas, una con respecto a, bueno, qué plugin se va a instalar, puede que este plugin además tenga backdoors. Entonces, primero, idealmente, leer el código fuente del plugin que se quiere instalar. También se tiene que buscar si existen vulnerabilidades para este plugin que se quiere instalar, y también se tiene que tener un plan de actualización con respecto a estos. Puede que el plugin que estamos instalando hoy no sea vulnerable, pero el día de mañana puede que sí tenga vulnerabilidades y por lo tanto que a través de ese plugin se pueda generar un compromiso al sitio. O sea, tenemos casos como el de Akamai, tenemos casos como el de el Contact Form 7. Dado que WordPress en la práctica es el software que más hemos encontrado al momento de levantar un sitio, y en general WordPress, si me equivoco, creo que
más del 40% creo, por ciento del sitio, nosotros podemos usar un software que está especializado en revisar este sitio, como es WPScan, el cual también está disponible con la instalación de Kali Linux y entrega también un pequeño reporte de lo encontrado. Aquí nosotros entregamos el comando recomendado, wpscan-url, el sitio y con esta configuración. Ya, entonces ahora vamos a volver a nuestro laboratorio. Nosotros en el laboratorio tenemos una pequeña instalación de WordPress, ¿ya? Y a esta pequeña instalación de WordPress nosotros vamos a ejecutar el wpscan. Entonces, wpscan -u, perdón, menos url 102. Ya, vamos a ejecutarla primero con los datos por defecto para ver qué clase de información entrega. WPScan es una herramienta que también se suele estar actualizando constantemente. WPScan revisa ciertas carpetas en particular, primero para verificar que el sitio efectivamente esté ejecutando WordPress. En este caso, la carpeta base no tiene WordPress, sino que es una subcarpeta, eso también hay que especificarlo. Ya, y con esto se comienza a ejecutar nuestro WPScan. Igual que el anterior, pudo detectar la versión de Apache, encuentra ciertas configuraciones interesantes como que el XML RPC está activado. Se encuentra también un README de WordPress. Este README de WordPress puede les permite a un atacante validar fácilmente que el WordPress está efectivamente ejecutándose. Nosotros podemos ver, de hecho, este WordPress, este HTML, como ven, aquí está, se puede ver la versión también. El listado de directorio también está habilitado. También, esto podemos comprobarlo aquí directamente. Tenemos que el WP-cron está probablemente habilitado. Se identifica la versión de WordPress. Hay varias formas de encontrar esto, pero esto en particular lo encontré utilizando el feed del WordPress, el cual entrega este tag en particular en su código fuente y entrega la versión. Acá está. Entonces, ustedes tienen Generator y aquí ustedes pueden saber que es un WordPress de versión 3.9. Es una versión bastante antigua, es una versión también clasificada como insegura. El Steam también puede ser un punto de ataque y el Steam también, WPScan valía que no sea una versión desactualizada. Y esto también lo puede encontrar utilizando esta URL que hay acá. Luego, WPScan comienza a listar los plugins que hay instalado y identifica el siguiente plugin, WP File Uploads, que también está desactualizado. Y no encuentra ningún backup de configuración. Ahora, WPScan lo que realiza por defecto acá con respecto a los plugins es realizar una búsqueda por método pasivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que conforme va recorriendo el sitio de forma activa, pero podríamos decir, no busca activamente a fuerza bruta dónde están los archivos donde podrían estar los plugins, sino que dependiendo del recorrido va encontrando plugins. Esto es a diferencia del modo agresivo, que el modo agresivo tiene una lista de la ubicación de todos los plugins y se dedica a probar uno por uno todos estos. Entonces, hay una diferencia bien grande en lo que es tiempo de ejecución. ¿Ya? Entonces, y hay que destacar también que la revisión en sí no necesariamente es la completa utilizando solo métodos que son pasivos. Entonces voy a volver aquí.
Idealmente, también, esto es, acá estamos suponiendo que ustedes lo que nos están viendo son los encargados del sitio o son personas que son responsables de la seguridad del sitio. Por lo tanto, bueno, siempre ustedes tienen que tener asegurados los permisos para realizar cualquier tipo de revisión hacia los sitios, tanto por el tema de disponibilidad como los de posibles potenciales daños. Entonces, ustedes pueden, yo creo, darse el lujo de realizar una prueba bien extensiva y una prueba mucho más larga en tiempo, pero asegurándose de que no tengan ninguna vulnerabilidad pendiente. Entonces, esto. Ahí está. Entonces, este es el comando completo. Aquí nos vamos a ejecutar una prueba utilizando todos los themes, pero de todas formas, la prueba anterior ustedes pueden ver que tardó 15 segundos. Esta va a tardar significativamente más tiempo. Yo tengo los resultados ya generados, entonces no vamos a verlo con tanto detalle, pero les quiero explicar un poco sobre los comandos. Nosotros tenemos aquí, este comando nos permite enumerar, y aquí nosotros realizamos la enumeración de AP, de all plugin, todos los plugins. También estamos omitiéndola acá, pero hay también una enumeración, está en la diapositiva, para enumerar todos los themes, los timestamps, los backups de configuración, los export de base de datos, y estos son los usuarios. La detección del plugin también es mixed, es decir, nosotros realizamos la prueba anterior de modo pasivo y también la agresivo. Entonces, como realizamos los dos, se realiza, es mixed, se utilizan los dos métodos. ¿Ya? Y para que tengan una idea de la velocidad de esta prueba, este laboratorio ya está atacando, es una máquina local que está atacando otra máquina que también es local. Entonces, aquí ustedes pueden ver que con respecto a los plugins se comprueban 95.000 ubicaciones conocidas de plugin y un tiempo estimado de, bueno, esto en la práctica creo que es como 4 minutos, pero esto es una prueba local, donde aquí no hay ningún tipo de conexión de red. Entonces, aún así podemos ver que es significativamente más lento. Si ustedes están haciendo esta revisión con respecto a sus propios sitios y es una revisión remota, entonces la revisión puede tardar en el rango de horas, puede tardar en el rango de 3, 4 horas quizá, dependiendo de la velocidad de conexión. Y también, como por la velocidad de conexión y la velocidad de los requests que están haciendo, tienen que tener en cuenta que un sitio con bajos recursos también puede verse indisponibilizado al realizar esta prueba. Idealmente, todo lo que son los escaneos de seguridad hay que intentar realizarlos en horarios que ustedes pueden darse el lujo de tener una baja del servicio. Entonces, a lo mejor un horario donde ustedes sepan que no hay usuarios conectados legítimos, o en un horario en el que ustedes tengan al equipo de lo que es operaciones listo para responder en caso de que tenga que volver a subir al sitio. Entonces, como pueden ver acá, es bastante lento. Les voy a entregar simplemente los resultados. Lo que quiero destacar acá es que nosotros teníamos otro plugin más instalado, que es Akismet. Ya, Akismet es un plugin que hasta donde sé, solo puede ser detectado por fuerza bruta. Y es una versión que también está desactualizada. Este plugin en particular fue una vulnerabilidad crítica en WordPress porque permitía realizar un ataque de tipo XSS almacenado. Y a partir de un ataque de XSS almacenado, existen también otras herramientas de explotación para WordPress que permiten, por ejemplo, ejecutar un JavaScript malicioso, y ese JavaScript malicioso puede, por ejemplo, crear un usuario de tipo administrador a nombre del atacante. Con ese usuario administrador, el atacante puede, por ejemplo, subir otro archivo malicioso, algo ya para tomar control del sitio, además de borrar el contenido del sitio o realizar un defacement, o sea, y todo esto teniendo en cuenta que también puede tomarlo como pivote para comenzar a atacar las redes más internas. Y también encontró, bueno, un nuevo usuario administrador. ¿Ya? ¿Cómo vamos de tiempo?
Ya, entonces, sigamos con lo que son las vulnerabilidades introducidas en el diseño. Un tipo muy común de vulnerabilidad en estos casos es que por alguna razón, puede ser tanto por desconocimiento del equipo de desarrollo como puede ser por errores en la definición de los requerimientos, no existe claridad en la lógica de negocio y no existe claridad en particular con respecto a los privilegios de los diferentes usuarios. Los problemas en los privilegios puede generar lo que son vulnerabilidades de autenticación y vulnerabilidades de autorización. Entonces, primero diferenciémoslo como la autenticación siendo el usuario diciéndolo quién es realmente y la autorización diciendo que el usuario puede acceder realmente a lo que el usuario debe poder acceder por tener el perfil que tiene. Ya, vamos a diferenciarlo utilizando este ejemplo. Nosotros tenemos aquí tenemos un pequeño banco. ¿Ya? Tenemos varios tipos de usuarios, tenemos un administrador de cuenta, una gestora de cuenta, 2 usuarios y una serie de usuarios identificados, no identificados. Los usuarios no identificados lo único que pueden hacer es login. Los usuarios de las cuentas pueden ver los saldos, hacer las transferencias, la gestora de cuenta puede entregar un crédito y el administrador puede crear cuenta. Entonces, ¿qué podría ser un ejemplo acá de vulnerabilidad en autenticación? Encontrar que el usuario no autenticado pueda llamar a la función crear cuenta del administrador Miguel en este caso, y crearse una cuenta a sí mismo, que es una cuenta de un usuario de un usuario administrador que no está considerado dentro de la organización. Un error de autorización podría ser que el usuario Juan vea el saldo de Alicia a pesar de que Juan no debería poder realizar esta operación. Y también es posible que existan errores combinados donde el usuario Juan en este caso entrega un crédito a una persona que no debería tampoco ser parte de la cuenta de María por una gran cantidad de monto de plata y con un interés cero. Para realizar estos ataques en la práctica, muchas veces se necesita conocer dónde están las funciones de administrador. Esto depende totalmente de la forma de programar. Esto depende enteramente de la forma de programar. Esto está también enfocado en lo que es vulnerabilidades en PHP. En PHP que podría ser considerado bastante simple, pero en la práctica sigue siendo usado, que es simplemente tener las funciones a las cuales quiere acceder cada persona de forma pública. Entonces, para obtener estos listados y estos potenciales archivos sensibles, uno tiene varias formas de atacarlo. La primera y la más fácil es realizar un listado de directorio. Esto yo imagino que todos lo habrán visto en algún momento que es esta indexación de este tipo. En este caso nosotros queremos revisar el sitio admin y nosotros podemos encontrar un listado de directorio. En el caso en particular que nosotros estamos revisando, el admin home, el cual tendría que revisarlo con segundo usuario. El admin home en particular tiene este listado donde puede ver el listado de las cuentas. Y nosotros como atacante podríamos ver que el admin home no podemos ingresar normalmente. En efecto, si nosotros lo revisamos por consola, nosotros vemos que al intentar ingresar a este sitio, al admin home, nosotros vemos que existe una redirección desde admin home hacia el login admin. Esto es porque nosotros no tenemos una sesión, no hemos iniciado ningún tipo de sesión aquí, entonces no tenemos forma de poder ingresar al aplicativo. Pero eso no es así para el caso de listar usuarios, donde nosotros sí podemos ingresar. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque el listar usuario debería estar haciendo un control de sesión, pero no lo está haciendo. ¿Ya? En la práctica,
no es raro encontrar que los sitios, por ejemplo, los home de los administradores estén segurizados, pero estas funciones pequeñas que están más, que son más bien auxiliares, no estén segurizadas de la misma forma. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de poder encontrar estos listados interesantes. Otra forma es realizando búsquedas en motores de búsqueda, incluido el caché. Los motores de búsqueda en general, usando los Google Docs, también pueden entregar interesante información sobre cuáles son los archivos sensibles o carpetas sensibles que tenga la organización. Acá es incluyendo el caché porque es posible que hayan sitios en los cuales ciertas funciones de administración hayan sido deshabilitados, pero que sigan presentes en el sitio. Entonces, puede que estén presentes en el caché y puede que en el sitio actualizado estén deshabilitados, o sea, quizás no deshabilitados, pero estén ocultos, pero el caché podría tener todavía ese registro y a partir de eso generar, deducir o construir los requests o las ubicaciones necesarias para poder obtener estos archivos o funciones de administración. La otra es realizando una inspección de los repositorios Git. Los repositorios Git en sí no es muy común, pero cuando sucede es un tema bastante sensible. Entonces hay equipos de desarrollo y de operación que a lo mejor no son tan prolijos a la hora de habilitar un sitio y por un tema de comodidad generan lo que es un Git clone y con el Git clone comienzan a hacer funcionar el sitio. Entonces, en este caso nosotros tenemos también una función de administración, un repositorio Git. Entonces, vamos a revisarlo. Esta es la dirección del repositorio Git y no tenemos permiso para acceder. Sin embargo, hay que considerar que una cosa es que yo no tenga permiso para listar esta carpeta y otra es que no pueda tener permiso para obtener los datos que hay dentro de esta carpeta. Si yo coloco git config, yo puedo encontrar que sí o sí tengo los datos del repositorio Git, tengo los branches, o sea, tengo ¿cómo se llama? El repositorio remoto y los branches y el branch del repositorio. El archivo config en particular a veces también entrega la configuración del sitio, su password, dónde está guardando exactamente, no, quizás no exactamente, pero dónde está guardando los archivos también. Y esto también es información que un atacante podría rescatar. Si tiene un password en particular, puede decir que a lo mejor este password está repetido. Por eso es que, como decía Natalia, es muy importante tener una buena política con respecto al password. Puede tomar este password y a lo mejor este password del administrador es el mismo password que tiene en el sitio. Y con eso permitiría subir de privilegios de forma casi instantánea. Con respecto a los repositorios Git, también aquí podemos hacer una enumeración del archivo realizando una bajada del archivo .index. Este archivo .index nosotros lo descargamos y luego aquí tengo un repositorio creado, pero lo voy a borrar. Uno puede iniciar un nuevo repositorio vacío utilizando el comando git ini. Luego copia el index en la carpeta git y luego genera el listado de directorios utilizando el comando git lsfiles. Si nosotros abrimos este archivo, podemos encontrar un listado de todos los archivos que están indexados en el repositorio. Entonces acá tenemos también infoprivada.txt, todos estos son archivos que tampoco están conectados en el sitio principal. Y como no están conectados en el sitio principal, también puede ser de un interés para el atacante. También existe una forma de tomar este repositorio y clonarlo y poder obtener el código fuente detrás de detrás del repositorio. Pero eso es algo que no vamos a realizar durante esta presentación. Pero, por supuesto,
veamos que el administrar usuario, que tenía los datos de las cuentas, también está presente en el repositorio. Entonces, un atacante podría tomar esto y simplemente cargarlo en el navegador y poder acceder al listado a este listado de cuentas. ¿Qué más? Tenemos otros archivos interesantes también. Podría ser el robots.txt y el sitemap.xml. El robots.txt es un archivo que generalmente se deja en los servidores para solicitar la no indexación de ciertos paths o ciertos archivos que tiene el servidor web. El sitemap.txt en particular, yo lo he visto bastante con instalaciones de WordPress y contiene, bueno, el mapa del sitio. A veces también tiene información bien interesante como podría ser el listado de usuarios, el listado de posts también. Y también existen otros archivos que son interesantes que por razones de tiempo, o sea, por tema de archivos interesantes aquí hay mucho, pero también archivos como el SLNX SQLite que se usa en el Visual Studio y contiene una pequeña base de datos, es un archivo SQLite que contiene una pequeña base de datos de todos los archivos que tenía el sistema. Es muy parecido a lo que sucede con el repositorio Git. Otra forma de obtener listado es también, en la práctica esto es una actividad más bien antes que encontrar el archivo oculto, pero siempre es bueno al principio también de la prueba realizar crawling y spidering. El crawling y spidering los pueden realizar con con el WhatsApp también. Tiene un spider que nos puede permitir obtener bastante información sobre el sitio. Bueno, como pueden ver acá, como yo tenía el Foxy Proxy prendido, entonces yo fui capturando los datos de todas las solicitudes que he realizado hacia WordPress, lo cual también es bastante útil a la hora de navegar el sitio y después revisar las coberturas y realizar un análisis sobre el sitio. Entonces, nosotros podemos también ejecutar esto, usar un Spider solamente hace lo que es WordPress, utilizando aquí clic derecho y luego Attack y Spider. Acá ustedes pueden definir, por ejemplo, que solo quieren revisar hacia la derecha el sitio. Y en opción avanzada ustedes pueden decidir si ustedes quieren generar los posts hacia el sitio. Esto quiere decir que cuando ustedes, por ejemplo, tengan un formulario, SAP lo va a intentar llenar. Y cuando lo intenta llenar, entonces va a dejar esa consulta guardada, lo cual tiene sus plus y sus contras. El plus es que ustedes van a poder revisar automáticamente y detectar automáticamente cuáles son ese post. Y la contra es que se va a llenar con data basura. O sea, se va a llenar con data muy, muy sucia. Entonces, si ustedes tienen también algún form con datos sensibles, por eso se recomienda siempre realizar un backup. No vaya a ser que, bueno, quede permanentemente asociada a la base de datos. Entonces, con esto, comienzan el scan y el Spider comienza a recorrer el sitio y a guardar los nodos los nodos que va encontrando. Y estos son ya nuevos sitios, ya donde, o sea, más bien, estas son las funciones de WordPress en particular, pero también nos permitiría obtener una visión más completa sobre el aplicativo. Es muy importante aquí que, bueno, como yo lo decía al principio, tener bien cuáles son las visiones de todo lo que es el alcance, porque esto es para todos, en general esto es para todos los escaneadores. Los escáneres de seguridad, por lo general, tienen una definición bien estricta en lo que corresponde a dentro del alcance y fuera del alcance. Entonces, en estos casos, como yo estoy revisando en mi servidor de prueba, entonces todo esto que son como seed son los servidores o sea, son las páginas con las que SAP comienza y por lo tanto ya las conoce de antemano. Estas son, por ejemplo, las que no conoce y las agrega, pero como pueden ver acá, yo tengo un ítem que es out of scope o fuera de alcance. En particular, SAP y casi todos los escaneadores van a definir
dominio del sitio como dentro del alcance. Entonces, si en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos WordPress, WordPress no pertenece al dominio a la dirección 192, 138, 56, 102, y por lo tanto lo considera fuera del alcance del sitio y no lo va a ir a revisar. Entenderá que si lo revisara sería un problema porque basta que una persona tenga un link a Facebook y el SAP se iría a revisar Facebook completo, ¿ya? Y eso no es viable. Entonces, por lo mismo, hace esta distinción. Pero esta distinción también la realiza, por ejemplo, a la hora de encontrar subdominio. Entonces, ustedes, si realizan un escaneo de esta forma, cuando ustedes realizan un escaneo, siempre se realiza primero un spider, por defecto. Ustedes pueden encontrar a lo mejor varios subdominios que estén como fuera de scope. Y ahí ustedes tienen que decidir si ustedes los quieren incluir dentro del scope o no lo quieren incluir porque a lo mejor sean, no sé, sistemas legacy, y los sistemas legacy ustedes lo quieren probar por separado. Entonces, en ese caso, no lo revisan. Pero esto también les puede servir durante la etapa de reconocimiento para poder obtener el listado completo de sitio. ¿Ya? Entonces, eso es una forma bastante, es muy útil realizar esa revisión por spidering. Lo otro es también la revisión del código fuente y de los comentarios. Cuando ustedes revisen funciones, muchas veces cuando ustedes encuentren archivos, por ejemplo, JavaScript, los archivos JavaScript a veces contienen direcciones hacia lo que pueden ser APIs, por ejemplo. Y las APIs ustedes las pueden tomar, las pueden, o sea, primero descubren la dirección de la API y también utilizando, revisando el JavaScript, también pueden intentar deducir cuál es la ubicación de estos, cuál es la forma de llamar a estas APIs. También hay también, por ejemplo, los archivos WSDL, que también por la antigüedad quizás lo dejamos fuera del alcance, pero los archivos WSDL también entregan la forma de llamar la API. Entonces, todos esos son archivos que un atacante y ustedes mismos podrían tomar, analizar. Si ustedes no saben, también pueden pedir ayuda también, yo creo que a los equipos de desarrollo y ellos van a ayudar. E intentar deducir la llamada, la ubicación a la que tienen que llamar y la forma en la que tienen que llamar. Muchas veces nos encontramos que existen APIs que no están segurizadas. ¿Por qué? Porque asumen que una llamada hacia la API siempre va a ser benigna, porque va a venir del sitio, lo cual es flagrantemente falso. Un atacante debería obtener el listado completo de llamadas que hay hacia el sitio, la API, y luego comenzar a explotar todas y cada una de ellas, o intentar explotar todas y cada una de ellas. Lo mismo sucede con los comentarios. A veces los desarrolladores dejan comentarios que también pueden ser interesantes para un atacante. ¿Ya? Ya, estos comentarios a lo mejor pueden incluir a lo mejor cosas como, no sé, algunas llamadas antiguas funciones, por ejemplo. Entonces, esos todos elementos que un atacante podría tomar y luego atacar. Entonces, parece que ya estamos en la hora. Entonces, yo creo que son las 1:30. Oye, buena tu exposición, Juanito, pero estamos en la hora ya para que nos vayamos a almorzar y descansemos un poco. Así es que tienes hartas preguntas que nos están haciendo, pero las vamos a hacer a la vuelta, porque Juan Sangüesa nos va a acompañar también en el primer bloque después del almuerzo. Les recordamos que a las 2:30 vamos a estar de nuevo transmitiendo con la segunda parte de la exposición de Juan Sangüesa, donde también tendremos charlas como cuáles son los controles que tenemos que aplicar para mitigar las amenazas cibernéticas y, por supuesto, cómo iniciamos un procedimiento de revocación de nombre de dominio que hoy día tan de moda está con la inscripción de los sitios fraudulentos.
Así es que los esperamos a las 14:30 y iniciará Juan Sangüesa con la segunda parte de su exposición, donde podremos contar con todas las preguntas y poder realizárselas para que él nos dé sus respuestas. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos después del almuerzo.